Evangelii secondo Matteo. Naquele tempo tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levou-os à parte a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E seu rosto ficou refulgente como o sol, e as suas vestiduras tornaram-se brancas como a neve. E eis aqui que Moisés e Elias lhe apareceram falando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é nós estarmos aqui. Se quereis, façamos aqui 3 tendas, uma para vós, outra para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem resplandeciente os envolveu, e uma voz dizia da nuvem: Este é o meu filho dilecto, em quem pus toda a minha complacência. Ouvi. Ao ouvirem isto, os discípulos caíram de bruços e tiveram grande medo. Jesus, porém, aproximou-se deles e tocou-os, dizendo-lhes: Levantai-vos e não temais. Eles, então, levantando os olhos, não viram a ninguém mais, senão a Jesus. E quando desciam do monte, Jesus ordenou-lhes, dizendo: Não digais a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Lembrai que estamos en el mes de marzo, que es el mes de San José, maestro de la virtud, en particular de la castidad, a la que nos invita el apóstol en la epístola, el custodio de las vírgenes, y también el protector de la boa morte. Y esto tiene que ver un poco con lo que acabamos de hacer. Cuando el sacerdote impone las cinzas abençoadas, la cuarta-feira de cinzas, está a decir: memento homo qui pulvis es et in pulvis revertetur. O sea, lémbrate, hombre, que eres po y al po voltarás. O sea, enfrentarnos a la gran realidad de que todos un día hemos de morir. Y es interesante cómo la Iglesia, en estos primeros domingos de Cuaresma, nos presenta 2 montañas, como 2 cátedras distintas. El domingo pasado, que fue el primer domingo de Cuaresma, el Evangelio nos muestra el episodio de la tentación de Cristo. Cristo se va a un monte alto y hace 40 días de jejum y oración. Y al fin de esos 40 días, un demonio se presenta y le pregunta: si eres tú, o filho do hombre, haz que estas piedras se conviertan en pan. Después le dice, lo lleva al pináculo del templo y dice: tírate de acá, porque los ángeles está escrito que van a cuidar que tu pie no tropece. Y por último le dice el demonio a Cristo, lo lleva a un lugar alto y le muestra todos los reinos y le dice: todo esto te daré si me adorares. Y Jesús dice: apártate de mí, Satán, porque solo a Dios adorarás. O sea, en esta montaña de las tentaciones está Satanás como maestro. ¿Y qué nos muestra Satanás? Las cosas de este mundo, las cosas sensibles, el poder, la gloria, en fin, concretamente la estimulación de los sentidos. Más, en este segundo domingo de Cuaresma, la Iglesia nos presenta otra cátedra. En esta cátedra es también en una montaña donde Cristo es el que nos enseña. Y se da el episodio de la transfiguración.
elige a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué a estos 3 y no a los otros? Porque en principio San Pedro acababa 6 días atrás de proclamarlo Cristo, el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios, le dice Pedro, iluminado sin duda por el Padre, por Dios Padre. El apóstol Santiago fue porque es el primero que va a dar su sangre por la divinidad de Cristo. El apóstol San Juan es porque San Juan, en lo que leemos al final de cada misa, dice: en principio era el verbo, y el verbo era Dios, y Dios era el verbo, y el verbo era Dios. O sea, vean cómo se insiste en la proclamación de la divinidad de Jesucristo. En una montaña es Satanás el que enseña, en la otra montaña es Dios el que enseña. ¿Y qué es lo que enseña Dios? Dicen que se transfigura y su rostro se hace luminoso como el sol y sus vestes más blancas que la nieve. ¿Qué es esto? Esto es apenas una chispa de lo que es la gloria. Es una chispa de lo que es la divinidad. Dios no se puede mostrar, Jesucristo no se puede mostrar absolutamente como tal, como Dios, porque no resistiríamos. Entonces nos está a mostrar en oposición a la otra cátedra, nos está a mostrar la cátedra de Duceo. La cátedra Duceo de lo espiritual. ¿Qué será el cielo? Es interesante porque en la Sagrada Escritura se fala muchas veces del infierno, más de 78 veces, de rechinar de dientes, de fuego, etcétera, etcétera. Pero el cielo, ¿qué es el cielo? ¿Cuál es el premio que tenemos si somos fieles? Estaba a leer a San León Magno y decía: el infierno es una cosa terrible, más terrible que un infierno es perder el cielo. Porque el cielo es una cosa que no supera. A San Pablo, que tuvo la gracia de ser llevado hasta el tercer cielo, dice: ni ojo vio, ni mente puede imaginar ni lo que Dios tiene para aquellos que le aman. Es que cualquier cosa que podamos decir del cielo es nada. No es nada, porque escapa de nuestro entendimiento. ¿Quién no ha visto alguna vez, no sé, cada uno de nosotros podrá tener ejemplos de lo que puede ser un poquito el cielo, pero alguna cosa que a nos pueda pensar, nos pueda ayudar a imaginar lo que sucede? Yo me lembro cuando tenía 11 años, pasaba por una tienda, además una tienda de cosas, que vendía cosas deportivas, pronto. Mas su dono de la tienda había comprado un cuadro y lo puso en la tienda, al cuadro, que no tenía nada que ver con el deporte. Y yo fiqué oleando este cuadro. Era un cuadro de un bosque, la luz que entraba entre las ramas de los árboles, etcétera, etcétera. Pero yo percibí una cosa preciosa, magnífica. Yo fiqué, me lembro, no sé cuánto tiempo oleando ese paisaje. Era una cosa bellísima. Y no era un cuadro de Velázquez, ni era un cuadro de Rivera, ni nada por el estilo. No sé quién era el pintor. Mas uno siente un gozo al ver las cosas bellas. ¿Cómo no será ver a Dios
que es infinito por otra parte, es una belleza infinita. Algunos piensan, pero un museo debe ser aburrido. ¿Cómo aburrido? Algo que no termina. Claro, es por eso que nos cuesta, porque acá en este mundo siempre está la belleza y las cosas feas, lo bueno y lo malo mezclado. En cambio, el museo está solamente lo bueno y lo eterno. Porque para que sea bueno, absoluto, tiene que ser eterno. Cuando a veces la gente acá dice, estoy feliz por esto, porque estoy feliz porque me casé, porque conseguí un negocio, porque... Pero eso todo pasa. La verdadera felicidad implica la eternidad. Entonces, ¿cómo es el cielo? Podríamos imaginar miles de cosas. En fin, como les decía, ver un cuadro hermoso es una cosa que emociona, una mixtura de emoción, del gusto, de la belleza, en fin. Si alguna vez ven El Aguador de Sevilla, es un cuadro de Velázquez. Es un cuadro que no es muy grande. Sí. Claro, cuando ves, sientes el gozo de contemplar arte. Yo me lembro que vi esta cosa y hasta recé, y no es un cuadro religioso. El Aguador de Sevilla es un velho, aparece un velho que está entregando un copo de agua a un joven. No es religioso, pero es tan hermoso, está tan perfecta la obra. Lo pinta con 22 años Velázquez. Claro, y uno dice, lo que será ver una obra de arte, el sumo de la obra de arte. Dios mío. Cuando los apóstoles describen a Cristo transfigurado, que lo ven refulgente como el sol y las vestes blancas como la nieve, está a verse un poquito lo que van a ser los cuerpos gloriosos. Van a ser bellos, van a ser claros, van a ser impasibles. No van a estar sujetos a la materia, van a poder traspasar materia. En fin. Entonces, aquí en este Evangelio, ¿cuál es el objetivo del Evangelio? Mostrarnos la mesianidad, la divinidad de Jesucristo, y por otra parte, fíjense que Dios se transfigura, Jesucristo se transfigura momentos antes de, un tiempo un poco antes de la pasión. ¿Por qué? Y porque Cristo quiere que sus apóstoles, sus predilectos, sepan que no hay transfiguración, no hay resurrección sin cruz, sin pasión. Pero ojo, Cristo nos está a decir, hay resurrección, hay transfiguración, vamos a ver un céu tarde o temprano, pero antes está la cruz. Entonces, hay cruz, pero atención, hay céu, hay premio, porque muchas veces, tenemos la tentación de desesperar ante las cruces que podemos tener, las doenças, en fin, las tribulaciones, mas hay premio, hay la contemplación del amor puro eternamente. San Pablo es bonito cuando dice, ¿quién nos apartará del amor de Dios? Amar y ser amado, ¿qué cosa es más grande que esta cosa? Y vamos a poder contemplar al amor mismo. San Pablo dice, ¿acaso la tribulación, el fome, la desnudez me va a apartar de Dios?
Entonces, lo que podamos sufrir en este mundo, lémbrense, hay premio, y vale la pena ese premio. Y si es horrible el infierno, es peor la pérdida del cielo. Entonces, queridos fieles, estas dos cátedras que se dan, una en el Monte de las Tentaciones y otra en el Monte Tabor, nos muestran entonces dos enseñanzas distintas. Satanás, que nos muestra cosas perecederas, que tarde o temprano terminan. Cristo, que nos enseña las luminosas, las verdaderas, la belleza, lo eterno. Entonces está en nos elegir cuál de las dos vamos a seguir. Y fíjense lo que dice el Evangelio de hoy, que una nube los cubre a los apóstoles. Y se siente una voz que dice: este es mi Hijo muy amado, oído. Entonces no debemos oír a su Hijo amado, no a Satanás, no a las cosas del mundo. ¿Y por qué aparece Cristo entre Moisés y Elías? Moisés representa la ley. Moisés, el que recibió las tablas de la ley. Elías representa a los profetas. Tanto Moisés y Elías estuvieron en el Antiguo Testamento a preparar la llegada del Mesías. Y ahora que el Mesías está encarnado ya en este mundo, se presentan ellos a hablar de qué? A hablar de la pasión, a hablar del gran misterio de la redención, que todo un Dios va a morir por nos. Entonces, ese es el sentido de que aparezca Moisés y Elías. ¿Y por qué habla de una nube luminosa? Que una nube luminosa los cubrió. San Gregorio y otros dicen, es símbolo de la fe, porque la fe es por un lado luminosa, pero por otra parte no deja ver totalmente, lo que nos permite hacer el acto de virtud, de creer. Entonces, queridos fieles, que estas dos cátedras que la Iglesia nos presenta nos permita meditar en las ambas enseñanzas, una que pasa, una que es temporal, la otra que es bella, clara, eterna, y que sepamos elegir la verdadera. Que la Virgen Santísima y San José nos ayuden en esta elección, nos ayuden a no equivocarnos, a no dejar lo temporal por lo eterno, a no dejarlo sensible por lo que es fundamental. Lo esencial es invisible a los óleos, lémbrense de esto. Que la Virgen y San José nos ayuden en esta Santa Cuaresma. Meditemos sobre las postrimerías que tanto bien nos hacen. Cuando a veces la gente piensa que esto de renunciar a tantas cosas, que chato, por qué hacer jejum, por qué hacer penitencias, no es nada comparado al cielo, no es nada comparado a la gloria. Que Dios nos dé la comprensión de estos misterios para que vivamos santamente esta Cuaresma, este tiempo, y que sea de provecho espiritual para todos nosotros. Ave María Purísima.